Reformada. Entonces vamos a estar siguiendo mucho de lo que él comenta en ese libro y también lo pueden adquirir ustedes en Amazon o en algún medio donde consigan los libros del legado bautista confesional para su propia edificación. Y pues bueno, en este libro el doctor Waldron aborda el tema del bautismo de una manera muy similar a nuestra confesión. Nuestra confesión prácticamente responde a 3 preguntas. La primera sería, ¿qué es el bautismo? ¿O qué significa el bautismo? La segunda, ¿quién debe ser bautizado? Y la tercera, ¿cómo debe ser bautizado? Entonces vamos a seguir justamente ese orden de argumento y hoy vamos a enfocarnos en esta situación de qué significa el bautismo. ¿Y por qué abordar esto? Bueno, nuestra propia confesión nos dice que el bautismo es una ordenanza y una señal, y particularmente este término de señal presupone o implica un significado. El bautismo es definido como una señal visible de una realidad más grande, y hoy vamos a preguntarnos, pues, ¿cuál es esa realidad más grande? ¿Qué es eso que está detrás de la ordenanza? ¿Cuál es el significado del bautismo? Y para abordar esa pregunta o para responder esa pregunta, vamos a pasar por 3 puntos a lo largo de este estudio. Vamos a ver que el bautismo significa, en primer lugar, el Evangelio, en segundo lugar, la unión con Cristo y en tercer lugar, la conversión a Cristo. Lo voy a repetir. El bautismo significa, número 1, el Evangelio, número 2, la unión con Cristo y número 3, la conversión a Cristo. Entonces, comencemos con el primer punto, el Evangelio. Bueno, vamos para este punto a Mateo 3, versículos 13 y 14. Que dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Bueno, hermanos, lo primero que confesamos como iglesia es que el bautizo o el bautismo significa el Evangelio. Y para este punto vamos a hacer un viaje un poco no tan breve para demostrar este punto. Nuestro viaje inicia aquí en el bautismo de Juan. Nosotros sabemos, y como ya nos lo enseñó nuestro pastor también en los sermones de Juan, que Juan el Bautista empezó a predicar el Evangelio y empezó a bautizar. Nuestro pastor nos explicaba cómo el bautizo o el bautismo que practicó Juan el Bautista tenía una total conexión en ese tiempo para los judíos, porque los judíos practicaban el bautismo cuando se añadía un prosélito al judaísmo, ¿no? Además de circuncidarlo, lo bautizaban, y esta era una manera de simbólicamente representar el lavamiento de esa persona y la inclusión al pueblo de Dios del pacto. Entonces, cuando Juan el Bautista empieza a predicar el Evangelio y empieza a bautizar a personas que ya eran miembros del pacto, de la comunidad del pacto, su mensaje fue muy chocante, porque prácticamente al decirles que se tenían que bautizar, les estaba diciendo: ustedes no están viviendo como miembros del pacto, no están viviendo como miembros de la comunidad pactual de Dios. Y por eso su predicación y su bautismo fue tan ofensivo, particularmente para los fariseos, por ejemplo. Y el mismo Juan les responde diciéndoles que ellos son serpientes, generación de víboras, porque ese es el punto allí. Juan está diciéndoles: ustedes están viviendo mal, no están viviendo como miembros del pueblo de Dios.
Pero aquí en nuestro texto viene Cristo, se presenta con Juan para ser bautizado. Y creo que con este contexto podemos entender un poco de por qué Juan se turbó tanto. O sea, porque si alguien vivía como un miembro del pacto del pueblo de Dios, era Cristo. Cristo, como buen judío, vivía perfectamente como un miembro del pacto del Señor. Guardaba todos los mandamientos de manera interna y de manera externa. Era perfecto en todos sus caminos. Entonces, Juan el Bautista le dice, ¿por qué vienes tú a ser bautizado si tú eres el único prácticamente que está viviendo como un verdadero miembro del pacto del Señor? Y el mismo Juan, a la luz de Cristo, dice, yo necesito ser bautizado por ti. Juan compara su vida con la de Cristo y dice, mi vida es pecaminosa, la tuya no. Pero Cristo insiste en ser bautizado por Juan. Y la gran pregunta aquí es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Cristo se aferra a que sí? Y si nos ponemos a meditar un poco en lo que está pasando, podemos dirigirnos a Lucas 12:50. Vamos juntos ahí. Lucas 12:50. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Si en nuestra mente unimos lo que pasa con Cristo y Juan el Bautista y lo que Cristo está diciendo aquí, creo yo que nos puede dar un poco de luz de qué es lo que estaba pasando cuando Cristo decidió bautizarse. Cristo no era pecador, pero ¿qué pasa? Es contado como pecador al bautizarse. Él, por así decirlo, en su bautizo toma el lugar del pueblo del Señor y es contado con los pecadores y lleva a cabo la ceremonia que los pecadores debían llevar a cabo. Más tarde aquí en Lucas 12, Cristo mismo se refiere a su crucifixión como un bautizo, porque es justamente lo que pasó en la cruz, hermanos. Lo que pasó en la cruz es que Cristo fue contado con los pecadores, así como en su bautizo. En la cruz Cristo se puso en nuestro lugar, en el lugar del pueblo de Dios, fue contado en nuestro lugar, nuestro pecado le fue atribuido a Él y Él sufrió en el bautismo de la cruz la ira de Dios. En su bautismo en agua con Juan fue sumergido en agua. En su bautismo de la cruz fue sumergido en el fuego de la ira de Dios. Después de ser sumergido en agua con Juan, Cristo emergió del agua, ¿verdad? Y Cristo, después de sumergirse en la ira de Dios en la cruz y de ser sepultado, resucita para vida nueva, inaugurando la nueva creación. Entonces, el bautismo, en primer lugar, conectando estos pasajes, vemos que tiene que ver primeramente con el Evangelio. La inmersión en agua representa la muerte de Cristo y el salir del agua representa la resurrección de Cristo, y todo esto en lugar del pueblo de Dios. Y este punto es muy importante, hermanos, porque regularmente en pláticas o en discusiones sobre el bautismo, sobre el modo y la forma, etcétera, muchas veces, lamentablemente, a veces nos perdemos en esos detalles y se nos olvida que el corazón del bautismo es este. El corazón del sacramento, de la ordenanza, no tiene tanto que ver con nosotros, sino tiene que ver con Cristo, su muerte, su resurrección. De eso trata el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese fue el primer punto. El bautismo representa el Evangelio o significa el Evangelio. Vamos ahora a nuestro segundo punto. El bautismo significa la unión con Cristo. Y para esto vamos a Romanos capítulo 6.
Y vamos a leer bastantes versículos aquí, del 1 al 11. Romanos 6, del 1 al 11. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, fue un pasaje largo que leer, pero ahorita les voy a explicar por qué escoger este texto. Pablo está aquí lidiando con la pregunta inicial, la del verso 1, de si un creyente puede perseverar en el pecado, en esclavitud al pecado. Y Pablo responde diciendo, en ninguna manera, pero si ustedes se fijaron, su respuesta está fundamentada por el bautismo. Y mientras él empieza a hablar del bautismo, empieza a usar su clásico lenguaje de en Cristo. Por ejemplo, el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo está trayendo aquí a la mente de los creyentes el bautismo y el tema del bautismo ligado con la unión con Cristo, diciéndoles que así como Cristo fue sepultado, ellos también, cuando se bautizaron, ¿verdad?, representaron su muerte con Cristo, ¿verdad? Y así como Cristo resucitó de entre los muertos, ellos también al salir del agua representaron su resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí vemos que para Pablo es imposible que un creyente viva en pecado por estar unido a Cristo. El creyente está unido a Cristo y por lo tanto todo lo que Cristo ha conseguido, lo ha conseguido el creyente unido a Él. Como en un matrimonio, cuando se casa un hombre con una mujer y se unen, todo lo que era del esposo automáticamente pasa a ser de la esposa. Y así también es con Cristo. Su muerte en la cruz es nuestra muerte. Su resurrección entre los muertos es nuestra resurrección. Como estamos unidos a Él, cuando Él murió, morimos en Él y por lo tanto ya no tenemos que morir otra vez y pagar otra vez nuestros pecados. Como estamos unidos a Él, Él murió al pecado y venció al pecado y por eso resucitó y por eso nosotros hemos resucitado a vida nueva, libres del poder del pecado. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos lo mismo que Cristo, lo mismo que Él hizo al bautizarse, ser sumergido y salir del agua, representamos que estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Y que todo lo que hizo Cristo en este evangelio es nuestro. Su pago por el pecado es nuestro, su victoria por el pecado es nuestra, su vida indestructible es nuestra, todo lo que es de Él es nuestro porque Él está y nosotros estamos unidos a Él. Así que el bautismo significa, en segundo lugar, eso, la unión con Cristo. Ese matrimonio que tenemos con Él como su esposa, como su cuerpo,
y como las ramas de Él, que es la vid. Y finalmente, en tercer lugar, el bautismo significa la conversión. Y este punto en particular, hermanos, es distintivamente bautista en cuanto a nuestra confesión. Todo lo anterior que he dicho, todos los creyentes deberíamos coincidir, pero este punto, el punto de que el bautismo representa nuestra conversión, es un punto bautista en particular. Y para demostrar que el bautismo significa nuestra conversión, vamos a Hechos 2:38. Que dice así, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vamos a Hechos 8:36 y 37. Que dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, en estos dos pasajes, vemos cómo el bautismo es claramente ligado al arrepentimiento y a la fe. Y sabemos que el arrepentimiento y la fe son las dos caras, por así decirlo, de la conversión, de la respuesta que el Evangelio demanda de todos los hombres. Dios manda que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo, que crean en Cristo. Y aquí vemos en el libro de Hechos dos ocasiones claras en las que consecuentemente se liga el bautismo a la conversión. Ojo, estos pasajes no están diciendo que el bautismo sea la conversión, y eso es muy importante aclarar. Bautizarse no es convertirse. Uno puede bautizarse sin arrepentirse, ¿verdad? O sin creer. Y así como con la Santa Cena, de que los elementos no sufren una transformación física, sustancial, también lo es en el bautismo. En el bautismo el agua no se convierte en agua bendita, no tiene poderes mágicos el agua cuando uno la toca o se sumerge en ella, es agua y sigue siendo agua. Aquí el punto es que el bautismo no tiene en sí mismo el poder de transformar a nadie, de cambiar a nadie, pero sí el bautismo es puesto aquí como lo que sigue consecuentemente, lógicamente, de convertirse. ¿Y por qué? Bueno, pues porque precisamente la conversión consiste en el arrepentimiento y la fe en Cristo, y al momento de hacer esta representación, de sumergir y salir, uno está representando precisamente, ligado con el punto anterior de la unión con Cristo, ¿dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza en quién está, no en nosotros, sino en el que murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Nuestro deseo al venir a Cristo no es vivir en pecado, sino así como Él murió al pecado una vez por todas, representamos al sumergirnos que nosotros morimos con Él al pecado para vivir una vida nueva. Así que ambas cosas, el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo, se ven representadas en el bautismo. Entonces, esas son las tres cosas, hermanos, para concluir que el bautismo simboliza. Simboliza el Evangelio, la muerte de Cristo y su resurrección, simboliza la unión con Cristo. Nosotros unidos a Él morimos al pecado
y resucitamos para una vida nueva, y simboliza nuestra conversión, nuestro arrepentimiento de pecado y nuestra fe en Cristo para salvación. Estas son las tres cosas que el bautismo simboliza. Terminemos el estudio nada más procediendo a algunas aplicaciones. Primeramente, los que estamos en Cristo, esto que hoy vimos es muy importante para nosotros, hermanos, para que la próxima vez que presenciemos un bautizo o que alguien que está en Cristo ya vaya a ser bautizado, la próxima vez que vaya a haber bautizos podamos tener esto en mente, hermanos. Recordemos que los sacramentos no operan por virtud propia. Forzosamente la verdad del Señor tiene que ir ligada a la práctica de los sacramentos para el beneficio espiritual que hay de ellos. Entonces, pronto tendremos bautizos, si Dios quiere, con los nuevos que se van a añadir a la membresía. Que esto esté en nuestras mentes, hermanos, cuando celebremos ese bautizo próximamente. Pensemos en la muerte y resurrección de Cristo. Pensemos en nuestra muerte y resurrección al estar unidos a Él y pensemos en ese arrepentimiento y fe que por gracia se nos ha concedido tener para responder al Evangelio. Cada vez que veamos un hermano sumergirse en el agua, pensemos en esto y cada vez que lo veamos emerger. Y si nuestras mentes están enfocándose en esto, el bautismo definitivamente tendrá el propósito, el efecto que Dios se ha propuesto en dárnoslo como una ordenanza, como parte de nuestra adoración corporativa. Entonces, la próxima vez participemos del bautismo con esta mente más informada y más clara de lo que estamos haciendo, lo que estamos representando y por qué lo estamos haciendo. Y la segunda aplicación es para los que no son creyentes. De repente cuando hay bautizos, puede ser que el no creyente se sienta un poco excluido y es un poco natural y no es del todo malo porque, claro, si el bautismo simboliza la unión con Cristo, obviamente quien no está unido a Cristo puede sentir una especie de barrera y es normal y no es del todo errónea, pero a lo que quisiera llevar al que no está en Cristo es a pensar y a considerar lo que vimos hace rato, que el bautismo, antes de hablar de nuestra unión con Cristo, habla del Evangelio. Entonces, cuando tengamos bautizos, próximamente, si alguien no está en Cristo y está presente, no es un momento para que se vaya a la tienda a comprar agua o al baño, no es un momento para sentirse excluido, ¿verdad? Sino es un momento para presenciar una representación, o mejor dicho, una predicación visible de la muerte y resurrección de Cristo. Y querido amigo, cuando tú veas a varios hermanos sumergirse y salir unidos a Cristo, representando en primer lugar que Cristo hizo eso, al ser sumergido en la ira de Dios, y ser sumergido en los dolores de la muerte y después salir con victoria del sepulcro, tú debes recordar que este evangelio se te ofrece a ti también, como a los que se bautizaron. Debes recordar que las aguas en sí mismas no salvan, la ordenanza no salva, sino es un símbolo, una señal que te predica. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó de los muertos. Y si tú te arrepientes y crees en Cristo, en ese momento serás salvado. Te llamamos al arrepentimiento y fe hoy mismo. Pero si llegamos al día del bautismo y alguien no está en Cristo todavía en ese momento, vea el bautismo como una predicación del Evangelio y como una invitación de la libre oferta de Dios que se ofrece a todos los que quieran venir. Arrepiéntete y confía en Cristo y serás salvo. Vamos a concluir con este estudio y si Dios quiere vamos a ir viendo más estudios sobre el bautismo para ir aclarando cada vez más estas cuestiones.
Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, porque nos permitiste considerar este tiempo para meditar en el bautismo. Te queremos rogar, Señor, que tú apliques tu palabra, que nos des más claridad ahora para cuando volvamos a celebrar estos bautizos, Señor, para que lo hagamos con más conciencia, con más reverencia y con más gozo de lo que estamos simbolizando. Te pedimos que tanto creyentes como no creyentes podamos ser bendecidos, Señor, por este sacramento, por esta ordenanza. Y también pedimos tu bendición para los próximos estudios que estaremos considerando temas complejos sobre este asunto del bautismo. Sabes que hay asuntos importantes que definir. Pedimos que nos des gracia para poder tener entendimiento y que tú nos guíes en tu verdad como iglesia de lo que tu palabra enseña. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.